Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensaje, oração, felicitação, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Manera minha mira a luz, mas dia e me não sobra força, mas não me não entregar. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Santo, Santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Aleluya.
santo eres tú. Digno, 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 santo, santo, santo. Digno, 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 santo, santo, santo. Digno, 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 santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Holy, 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 holy. Heaven and earth sing Santo, 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 decláralo, Santo, dilo, Santo, 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 tú eres santo, Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú, santo, santo eres tú, santo eres tú, bueno eres tú, santo eres tú, bueno eres tú, bueno eres tú, bueno, 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 bueno. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, santo eres tú, santo eres tú, santo, bueno eres tú, bueno eres tú, bueno, bueno, bueno eres tú. Amén.
revela el misterio y cara a cara te veremos. Revela tus misterios, nos rendiremos a adorarte. Revela el misterio y cara a cara te veremos. Revela tus misterios, nos rendiremos a adorarte. Que todo sea como es en el cielo, tu rostro por siempre miraremos. Que todo sea como es en el cielo aquí. Dile que todo sea como es en el cielo, tu rostro por siempre miraremos. Que todo sea como es en el cielo aquí. Es mi anhelo. Que todo sea como es en el cielo, tu rostro por siempre miraremos. Que todo sea como es en el cielo aquí, mi Dios. Que todo sea como es en el cielo, tu rostro por siempre miraremos. Que todo sea como es en el cielo I wanna know, quiero saber la voz en que tú piensas, mi Dios, en que tú piensas cuáles son tus deseos. Déjanos saber. En que tú piensas cuáles son tus deseos. Déjanos saber. Como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo, como
eternidad presente. Ahí habitaré, mirándote, Señor. Aquí tu voluntad. Y son las 7:20 en punto aquí en el estudio de Radio Un Día Nuevo. Gracias por estar acompañándonos esta noche de nuevo en esta plataforma. Y te queremos pedir para que abres tu corazón esta noche de nuevo para recibir todo lo bueno que Dios tiene para ti. Y Dios tiene solamente lo bueno para ti. Por eso abre tu corazón con celo, con entusiasmo y lleno de gratitud, diciendo: Abba, Padre, háblame, te estoy escuchando. En el nombre de Cristo Jesús, damos un fuerte amén y amén y amén. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos hoy de nuevo para hacer esta transmisión. Y como siempre dedicamos esta programación completamente a tu gloria y a tu honra. Y te queremos agradecer por haber dirigido nuestros pasos durante los días que están por detrás. Y te queremos dar las gracias también por tu gracia que nos ha protegido durante la semana que está por detrás. Cada día de nuevo, tú nos das un nuevo día, ricamente bendecida. Nos das oportunidades, abres caminos para nosotros, abres puertas que sin ti no abren, y puertas que deben ser cerradas, tú cierras para nuestro bien. Y esta noche te queremos pedir tu misericordia para todas las personas que hoy amanecieron con quebranto de salud, las personas que hoy tenían que enfrentar otro día con las consecuencias de enfermedad. Y sabemos, Padre, que tú tienes cada uno en la vista y que vas a poner tus manos milagrosas sobre sus vidas para darles sanación divina. Y te pedimos también, Padre, tu misericordia para los que hoy están desanimados, que tienen el corazón abatido, el corazón lleno de tristeza, para que seas un manantial de nuevas fuerzas, de ánimo, de consuelo y de paz divino, que solo tú puedes dar, un manantial inagotable para cada una de esas personas. Todo eso te lo pedimos humildemente
En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 17 de febrero. Abre tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti esta noche. Y con fe vamos a poner esos pasos y vamos a alcanzar al Señor. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Recibiré y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Y sé
que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos, Aunque no tenga fuerzas. aunque no tenga fuerza. Aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos, Levanta las altas al cielo conmigo. aunque tenga 1000 problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también. se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto
levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto mis manos, na, na, na. Levanta tus manos. Queremos enviar un saludo y también un deseo de bendición y también un deseo de una nueva semana ricamente bendecida a Edlin La Cruz, Juni La Cruz, Sidney La Cruz, la familia La Cruz completa aquí en Holanda, también para Bernadette Damasco de la ciudad de Zandam, de Norte Holanda, y también un deseo de bendición y un saludo para nuestra gente de Den Bosch, para Amarelisa Zet, Joven, Dairin, el Barón Owen y los pequeñitos Miliano, Kaden y también para Shurel, especialmente para ustedes. En este lunes 17 de febrero tengo la próxima canción. Rebosa mi corazón con palabras de amor. Dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. No hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. A mi corazón con palabras de amor. Dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Palabras, Jesús, para expresar mi atracción sobre ti. La gracia se derramó sobre ti.
Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Se derramó sobre ti, la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Porque sobre ti la gracia se derramó. Porque sobre ti la gracia se derramó. Aleluya, qué bella canción. Y tenemos más y mucho más de esas bellas canciones para seleccionar esta noche, especialmente para ti que nos está acompañando en esta plataforma. En la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y con un deseo de que esta nueva semana va a estar una semana ricamente bendecida y colmada de victorias para Sara Betancourt y su familia, para Luz Marina Blanco, José Bridgewater, Patricia Iglesias, Mimi Carolina, para Mary y también para Hernán y Sandra Trinidad, para Luis y Rosaura Ramírez y para nuestra gente de Monacandam, la familia Dovale, siervo de Dios, Gerald Dovale y su desca y su casa y familia completa. Y la vamos a dedicar también a Romanda Molina en Kralendijk, Bonaire. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción.
destello de tu gloria. Por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Bella canción.
Un saludo para nuestra gente allá en Suecia, para tía Viola, para Johnny, para Irene, para Iliana, la familia completa allá en Suecia. También un saludo para nuestra gente de Venezuela, para tía Mireya, la familia Natale en Caracas, Natalie Flores en Coro, y también para Jessica Benaria, la familia Rincón, Armando y Jessie Rincón y la pequeña Emma aquí en Holanda. Y también nuestros saludos y deseos de bendición para Adorable Salas y su familia completa en Holanda y también en Venezuela. Especialmente para ustedes, la próxima canción. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar. Tu vida nunca más será
es como un río que nunca cesará, y en tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno y siempre me sustentará, y de ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. Tu amor es como un río que nunca cesará. En tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno, siempre me sustentará. Ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, Más fuerte que la tristeza, en todo tiempo tu amor fluye como un río. así es tu amor, Más fuerte que la tristeza, en todo tiempo tu amor. fluye como un río, mi Señor. Sumérgeme en tu río. Así es tu amor, más fuerte, y en todo tiempo tu amor. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor, como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, Más fuerte que la tristeza, en todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jalona para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera minha mira luz, mas de dia e me não sobra força, mas não me não entregar. Muchas personas me preguntan, si Dios ama al mundo, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? La guerra, las enfermedades, la pobreza, el odio, la soledad, el aburrimiento, el vacío, los problemas psicológicos, el desempleo, la violencia, la tensión, todas esas cosas. ¿Por qué Dios no viene y lo para?
Esa es una pregunta que muchas personas se hacen. Algunas personas aquí en Nueva York dicen, ya no puedo más, y se están suicidando. Las presiones de la vida son muy grandes. Ellos no las soportan. ¿Por qué? Si hay un Dios, ¿por qué no lo termina? Algunas personas dicen, ¿por qué Dios nos ha abandonado? Pero Dios no nos abandonó. Nosotros lo abandonamos. Muchos de los jóvenes aquí han oído la canción del año pasado del álbum Edge of the Century, álbum de Styx. Pero ¿has escuchado las palabras, la letra? Aquí está la letra, escucha. Todas las noches digo una oración, esperando que haya un cielo, pero cada día estoy más confundido. Cuando los santos se vuelven pecadores, todos los héroes y las leyendas que conocí de niño han caído como ídolos de arcilla. Y siento este lugar vacío adentro. Tengo tanto miedo que perdí mi fe. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Llévame esta noche a la montaña y llévate mi confusión y muéstrame el camino. Y si veo una luz, ¿debo creer? Dime cómo lo sabré. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Llévame esta noche al río y lava mis ilusiones. Muéstrame el camino, muéstrame el camino, dame la fuerza y el valor de creer que llegaré ahí un día, y por favor muéstrame el camino. Y cada noche digo una oración esperando que haya un cielo. Y este pasaje dice, Dios, Dios. ¿Crees en Dios? Sí. No puedo probar a Dios, no puedo llevarte a un laboratorio científico y probarte que hay un Dios. Pero la Biblia nos enseña sobre Él. Él es el creador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, todas las estrellas que ves en la noche. Si pueden verlas en Nueva York, Dios las creó y las colocó. Él también es espíritu. La Biblia dice Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Él no tiene un cuerpo como tú y yo. Él solo podría estar en un lugar a la vez si tuviera un cuerpo como estos. Pero Dios es espíritu y está en todos lados al mismo tiempo. Puede estar en Rusia, puede estar en China, puede estar en América, puede estar en África, puede estar en Latinoamérica, puede estar en todos lados al mismo tiempo. Dios también no cambia. Yo soy el Señor Dios que no cambia, dice la Biblia, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago. La Biblia enseña que Dios es un Dios santo, absolutamente santo. Él no puede ignorar el pecado. La Biblia también nos dice que Él es un Dios de juicio, pues Dios juzgará toda obra, aun la realizada en secreto. Piénsalo, cada cosa secreta que hiciste, todos tus pensamientos secretos, las cosas que pensaste que nadie sabía, un día serán sacadas a la luz y vas a ser juzgado. La Biblia dice que Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo. Piénsalo, fijó un día, un momento en el que Él va a juzgar al mundo y tú estarás ahí. Dios, pero Dios también es un Dios de amor. Mi madre me amaba. Pero ella no me amaba, ni cercano a lo mucho que Dios me ama, y eso parece imposible de creer. Mi esposa me ama. Yo la amo. Tengo 5 hijos, los amo. Tengo 19 nietos, los amo. Y espero que ellos me amen. Tengo 3 bisnietos, creo que me aman, y los amo, y sé que todos aman al Señor. Pero nada puede compararse con el amor de Dios. Tuvieron que inventar una nueva palabra en griego para decirnos algo sobre el amor de Dios. Dios es un Dios de amor, Él te ama. Y si hay una cosa que quiero que te lleves de este gran parque cuando te vayas hoy es esto: Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y Dios está interesado en ti. Y Él tiene contados tus cabellos. Él ve al pajarillo caer. Sabe todo de ti y te ama. No importa cuántos pecados hayas cometido o lo que hayas hecho. Podrías haber llegado tan bajo como Nicky Cruz lo describió, su vida hace rato. Pero Dios te ama. Y si Dios pudo cambiar a Nicky Cruz y cambió a Johnny Cash, Dios te cambiará. Si se lo permites. Y Él puede hacerlo hoy. Comienza ahora.
Sí, Dios es un Dios de juicio. Él traerá juicio a cada obra, y Él estableció un día en el que Él traerá el juicio al mundo. Pero Dios también es un Dios de amor. Nada se compara al amor de Dios. La Biblia dice, Dios es amor. Sí, los he amado con amor eterno, dice Jeremías. Y por esa razón Dios creó al hombre. ¿Te has preguntado por qué estás aquí? ¿Por qué Dios creó los humanos? ¿Y cuál es el propósito de los humanos? Dios te creó porque Él es un Dios de amor. Y Él quería que otras criaturas en el universo pudieran elegir amarlo también. Entonces, Él creó al hombre, Adán y Eva. Él los puso en un paraíso perfecto. Y creemos que se localizaba en un país que ahora se llama Irak, en la cabeza del Golfo Pérsico. Mucho de la Biblia se escribió en Irak, Nínive, Babilonia, Ur de los caldeos, de donde viene Abraham. Y Abraham es el padre de los judíos, de los cristianos y del pueblo islámico. Abraham es alguien a quien vemos como el principio. Él venía de Irak y es la razón por la que había mucho interés en Irak durante la guerra del Golfo. Por eso muchos libros fueron escritos en la Biblia sobre el Golfo. Y Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, un ambiente perfecto, un paraíso perfecto. Y Dios le dio al hombre una elección. Dios dijo, quiero que tengas todo el fruto del jardín, salvo un árbol. No puedes comer de ese árbol. Dios probó al hombre. Y Dios dijo, si comes de ese árbol, vas a romper mi ley, vas a sufrir y morirás. Y el hombre rompió la ley de Dios. Dios le dio el libre albedrío para elegir, y el hombre eligió rebelarse contra Dios. Escuché un talk show en la tele el otro día. Pude escuchar a casi todos. Discutían qué está mal con la naturaleza humana. ¿Por qué las personas hacen las cosas que hacen? ¿Por qué las personas cometen los crímenes que hay? ¿Por qué las personas dicen mentiras? ¿Por qué hay tantos celos? ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? Es porque el hombre está enfermo. Y la enfermedad se llama pecado. ¿Cuál es la principal causa de la guerra? El crimen, el engaño y el fraude. ¿Por qué debemos tener hospitales y cárceles con barrotes en las ventanas y fuerzas policíacas y fuerzas militares? Nuestros problemas sociales básicamente son morales y espirituales, y los problemas morales requieren una solución religiosa. Todos estos problemas indican que algo está mal con la naturaleza humana. Las personas esperan que la tecnología o la fuerza política nos salven. Pero Dios dice, tu problema está en tu corazón. El primer pecado que se cometió fue cometido en un paraíso. Es un problema del corazón. Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los robos y las calumnias. La Biblia dice en Romanos 6, la paga del pecado es muerte. La Biblia dice, pecado es romper la ley. ¿Qué ley? La ley de la conciencia. ¿Has ido en contra de tu conciencia? Cometiste un pecado. ¿Alguna vez has roto alguno de los 10 mandamientos? Eres pecador. No has cumplido los requerimientos del sermón de la montaña. Eres un pecador. No cumplimos lo que Dios requiere. Somos pecadores ante Dios. Y el pecado se interpone entre Dios y tú. Se interpone entre tú y la paz. Entre tú y la felicidad. Entre el gozo y tú. Entre tú y la seguridad de que si mueres irás al cielo. Salomón, el gran rey de Israel, una vez dijo, no hay un hombre sin pecado. Estamos alejados de Dios, recordemos eso. Estamos separados de Dios, a pesar de eso, Él aún nos ama. Sí, hay un infierno. Hay un infierno en esta vida, pero también hay un infierno en la vida venidera, si estamos separados de Dios. La Biblia enseña que la muerte tiene 3 dimensiones. Hay una muerte natural, cuando mueres. Vas a ser sepultado o vas a ser cremado, como sea que lo hagan. Desaparecemos de esta tierra, pero hay una muerte espiritual. Dentro de ti viven tu alma o tu espíritu. Esa es la parte de ti que vive para siempre. Es la parte con la que tienes comunión con Dios. Y has quebrado la ley de Dios y como resultado estás espiritualmente muerto. Estás muerto para Dios. Y esa muerte continuará a lo largo de toda la eternidad después de que mueras.
Y no vas a estar ahí con miles de personas divirtiéndote como muchas personas describen el infierno. Vas a estar solo. Vas a estar en una terrible soledad ahí. Y eso es el infierno. Y podemos tener infierno en esta vida. El infierno en la vida venidera. Y eso se llama muerte eterna. Las palabras que Cristo usa en el Nuevo Testamento para describir el castigo al pecado son pérdida, perecer, condenar, castigo, infierno. Dios vio toda esta confusión y nos vio tropezando en la oscuridad. No sabíamos qué hacer con nuestro ser. Estábamos aburridos por un lado, o muriendo físicamente por el otro. Dios decidió hacer algo al respecto con su amor. Dios no podía olvidarnos, o no cumpliría su palabra, no sería Dios. Dijo que si pecabas, morirías. Que si pecabas, sufrirías. ¿Debemos sufrir y morir para que Dios cumpla su palabra? Un día caminaba con uno de mis hijos en un sendero de Carolina del Norte. Pisamos un hormiguero y vimos abajo y había hormigas muriendo y sufriendo y su casa estaba destruida. Mi hijo me dijo, papá, ¿no sería genial que las ayudáramos a reconstruir su casa y las lleváramos a sus hospitales? Y dije, sí, pero somos muy grandes y ellas chiquitas. Y pensé que era una buena ilustración. Dios miró desde el cielo y nos vio con toda nuestra oscuridad, con nuestros tropiezos y nuestros problemas, y peleas, y disputas, y dificultades, y guerras. Pero Dios era muy grande. Somos muy pequeños. Parecemos hormigas arrastrándose en este planeta. ¿Qué podía hacer Dios? Dios decidió hacer algo al respecto. Dios se volvió hombre. Dios se volvió hombre. Y ese hombre es el Señor Jesucristo. Él nació de la Virgen María y vino con un propósito. Él vino a salvarte y a salvarme y a salvar al mundo. Y Él vino a morir. Es el único hombre que vino al mundo con el propósito de morir. Llevó nuestros pecados a la cruz. Lo llevaron fuera de Jerusalén y lo clavaron ahí los romanos, no los judíos, los romanos. Lo llevaron fuera de los muros de Jerusalén y lo clavaron en una cruz. Y Él derramó su sangre. Y en ese terrible momento, cuando estaba ahí, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese terrible momento hizo 7 agonizantes expresiones. Y en esas expresiones, Él nos decía que se llevó nuestros pecados. Fue hecho pecado por nosotros. Piénsalo, Él fue hecho pecado. Se volvió culpable de tu adulterio. Se volvió culpable de todos los pecados sexuales que cometiste. Se volvió culpable de toda la envidia y los celos y las peleas y los asesinatos y homicidios que lees en los periódicos casi a diario. Él lo hizo, pecado por nosotros. El Señor puso sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Piénsalo. Él tomó nuestros pecados. ¿Y qué debemos hacer? Debemos arrepentirnos del pecado. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, los profetas decían, arrepiéntete. El primer sermón que Jesús predicó fue, arrepiéntete. En todo el Nuevo Testamento escribió, arrepiéntete, 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 arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Significa que confiesas a Dios, he pecado contra ti, Señor. Lo admito. Significa que te vuelves de tus pecados. Estás dispuesto a dejar que Dios haga su voluntad en tu vida y estás listo para seguirlo y servirlo desde ahora. Eso es arrepentimiento. Hace unos días, en nuestro pan diario llamado Llévame a la Cruz, Cliff Barrows me dio esta maravillosa historia. Un policía, un oficial, estaba patrullando una noche en un pueblo del norte de Gran Bretaña cuando escuchó un sollozo entrecortado. Vio a un niño en la sombra sentado en una puerta y las lágrimas corrían por sus mejillas. El niño dijo, estoy perdido. Por favor, lléveme a casa. El policía comenzó a nombrarle calle tras calle, intentando ayudar al niño a recordar dónde vivía. Él nombró tiendas y hoteles en el área
pero no tuvo éxito. Luego recordó que en el centro de la ciudad había una iglesia con una gran cruz blanca que sobresalía por arriba de la ciudad. Él la apuntó y dijo, ¿vive cerca de eso? La cara del niño de inmediato se iluminó. Sí, señor, lléveme a la cruz. Encontraré mi casa desde ahí. Y si vienes a la cruz hoy, hay un camino. Si vienes por el camino de la cruz, si estás perdido, el único camino a casa es ir a la cruz. La cruz de Cristo dirige a los perdidos a su hogar eterno. Pero Jesús no se quedó en la cruz. Él resucitó de los muertos. Dios resucitó de los muertos. No voy a hablarte sobre un Jesús muerto. Voy a hablarte sobre un Jesús vivo. Y ese Cristo vivo puede venir a tu corazón hoy por el Espíritu Santo y hacerte una nueva persona, darte una nueva visión de la vida, quitarte esa soledad, quitarte esos pecados que has cometido y limpiarlos para que cuando Dios te vea, no vea tus pecados. Estás justificado a sus ojos, como si nunca hubieras pecado. Y luego la Biblia enseña que Jesucristo vendrá de nuevo un día. Estuve en Jerusalén y estuve hablando un día con el rabí en jefe y le pregunté, Señor, ¿cree que el Mesías va a volver? Y él dijo, sí, claro. Y dije, yo también, pero creo que cuando venga, usted verá que es Jesucristo. Él se rió por un momento con su taza de café y dijo, no se rió, me sonrió. Y dijo, claro, esa es nuestra diferencia. Ambos esperamos al Mesías. Pero nosotros creemos que será Jesucristo. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gloria, con gran poder y gran gloria. Va a volver y establecerá su reino. Sí. El comunismo no ganó. Ningún ismo va a ganar. Solo Cristo va a ganar. Y un día va a gobernar al mundo, pero esta noche Él quiere gobernar tu corazón. Él quiere entrar a tu hogar y a tu familia, a tu vecindario. Él quiere entrar a nuestro país y Él quiere ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué requiere Dios de ti? Ya te dije una cosa, arrepentimiento. Durante la semana pasada celebramos los días más santos del año judío. Yom Kippur, que se celebra el miércoles, es intensamente personal. Los festivales judíos hacen 3 preguntas. ¿Qué hicimos con nuestra vida durante el año pasado? ¿Dónde estás ahora en tu vida? ¿Qué planeas hacer con tu vida el año que viene? Y una de las razones por las que Yom Kippur ejerce una fascinación sobre los judíos es porque el tema de la festividad es tan personal y contemporáneo. No hay una sola persona entre su pueblo que diga, mi vida está completa y espiritualmente plena. Todos fallamos. Y tenemos que decir con los demás, también soy pecador. Estoy separado de Dios. Estoy perdido. Necesito encontrar el camino a casa. No es una opción. Es un mandamiento. En Hechos 17, el apóstol en su sermón dijo, Dios manda a todos los hombres de todas partes que se arrepientan. Piénsalo, Dios lo manda. Es un mandamiento que te arrepientas. ¿Te has arrepentido? ¿Estás seguro? Si no te has arrepentido de tus pecados, nunca verás el interior del reino de los cielos. Entonces ven por fe. Por gracia han sido salvados, por fe y no por obras para que nadie se jacte. Nunca podrás ganarte entrar al cielo. Debes ir por fe en Cristo. Y vienes por la gracia de Dios. La gracia significa algo que no mereces. No puedes ganártelo. Vienes por fe a Él. Así fue conmigo. Con la fe de un niño. Dirás, Billy, esas cosas son tan simples. Jesús habló con tal simplicidad sobre las cosas espirituales que los niños lo oyeron con gusto. Debemos hacerlo simple. Es una verdad profunda, pero debe ser proclamada con simplicidad. Y todos los que hoy están dispuestos a decir, me arrepentiré de mis pecados, recibo a Cristo como Salvador, y quiero seguirlo y servirlo, o quiero rededicarme a Él. Tal vez quieras renovar tus votos.
que tomaste en la confirmación o el bautismo o cuando fuera. Y quieres decir, Señor, quiero volver a ti. Me alejé de ti y me confundí y perdí. Quiero que Cristo sea lo primero en mi vida. Quiero que perdone mis pecados. Quiero ir a la cruz y quiero seguirlo de ahora en adelante. Levanta la mano. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jalona para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantica ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera minta mira luz mas di dia e me não sobra força mas não me do entregar. Padre, tú eres bueno, gracias por la palabra que nos ha llegado esta noche. Y es una verdad esta noche que estamos viendo, especialmente en las últimas 3 semanas, estamos viendo sucesos en el mundo que muestran que estamos viviendo en tiempos apocalípticos. Estamos viendo que se está formando un nuevo orden mundial, algo que las Escrituras nos dice que tenemos que estar muy alerta cuando vemos que el nuevo orden mundial se está formando. Y así hay muchísimas cosas que están pasando que son sumamente apocalípticas. La cosa se está poniendo caliente. Y más gente se está dando temor a ver lo que está pasando. Pero esta noche te quiero asegurar de una cosa. Jesús nos dice, el que cree en mí no tendrá que temer. Porque todo lo que vemos que está pasando tiene que suceder. Es muy fácil para decir, Señor, deja que esa copa nos pase. Por eso es la respuesta. La respuesta es, Señor, que todo se cumple conforme a su voluntad. Porque el plan de Dios se tiene que cumplir. Por eso esta noche te quiero hacer una llamada. Si todavía no conoces a Cristo, esta noche puedes hacer el escojo para tener un encuentro con Cristo Jesús. Esta noche tú puedes decir, Señor Jesús, reconozco tu señorío y desde hoy tú serás mi Señor y mi Salvador. Si una vez ya has tenido un encuentro con Cristo Jesús, pero por circunstancias de la vida, y cada uno de nosotros vamos a pasar por momentos difíciles de la vida. Cada uno de nosotros, de fe o no de fe,
vamos a enfrentar aflicción en nuestras vidas. Dios no nos ha prometido que nunca, pero nunca no vamos a pasar por aflicciones. A cambio, Dios nos alerta que vamos a enfrentar aflicciones en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, Él nos asegura que cuando enfrentamos esos momentos de aflicciones, Él estará allí con su gracia, con su piedad, para darnos alivio. Esta noche puedes desmentir que el plan de Dios no se está cumpliendo, pero no te dejes engañar. No te engañes a tú mismo. El plan de Dios se está cumpliendo y se está acelerando. Estamos viviendo en tiempos apocalípticos. Por eso esta noche te quiero pedir para que escuches a tu corazón. ¿Qué dice tu corazón? Si tu corazón está diciendo, necesito a Cristo Jesús, quiero conocer a Cristo, quiero saber quién Él es, quiero saber cómo es estar con Cristo. Esta noche te quiero dar la oportunidad. Por primera vez, o si ya has tenido un encuentro con Cristo Jesús, esta noche te quiero dar otra oportunidad, una nueva oportunidad para tener un encuentro con Cristo Jesús. Cristo, Yeshua, nos ha advertido para que no tenemos que dejar de ver las señales. No nos ha dicho el momento exacto que Él va a venir, el momento exacto cuando la cosa se va a poner caliente, pero sí nos ha dado las señales en la cual tenemos que poner nuestra atención para saber que el tiempo está muy, pero muy cerca. No te estoy diciendo que tienes que aceptar a Cristo Jesús esta noche por motivo de temor. A cambio, te estoy pidiendo para escuchar a tu corazón y aceptar a Cristo con tu corazón, no por miedo, no por temor, pero por corazón. Y si esta noche quieres aceptar a Cristo Jesús, te invito para que ores conmigo, una pequeña oración de perdón y de salvación. Repite mis palabras que voy a decir. Señor Jesús, vengo ante ti, en tu presencia, y te pido para que seas misericordioso conmigo. Perdóname por todas las veces que te he fallado, consciente e inconscientemente. Perdóname, Señor Jesús, todas mis transgresiones. Y esta noche abro la puerta de mi corazón para ti. Y te pido, Señor Jesús, para que entres en mi corazón, en mi vida, para que seas el centro de mi vida. Reconozco con todo mi corazón
que te necesito, que quiero estar contigo. Quiero caminar en tus pasos. Señor Jesús, purifica mi corazón con tu sangre preciosa que fluyó en la cruz, en el cielo Calvario, para mi salvación, para abrir un camino de salvación para mi alma. Señor Jesús, crea en mí un nuevo corazón y dame un nuevo espíritu y enséñame y dame fortaleza para poder cumplir con tus mandamientos. Gracias, Señor Jesús, por aceptarme esta noche como un hijo de Dios y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y desde este momento, tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén, amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Te estamos esperando. Te queremos conocer, queremos hablar contigo. Queremos darte información. Y queremos caminar contigo por el nuevo camino que Dios abrió para ti. El camino de salvación. Y vamos a caminar a tu lado por ese nuevo camino de salvación. Vamos por una canción y durante esa canción, si tienes la oportunidad para inclinarte, inclínate en la presencia de Dios, porque Dios está ahí presente, porque estamos unidos en espíritu. Hay un medio entre nosotros, pero eso no importa, porque la palabra de Dios dice, cuando dos o más están unidos en su nombre, en espíritu, ahí también Él estará con su espíritu. Inclínate en la presencia de Dios y trae todas tus cargas y depónelos a la pie de Cristo. Señor, gracias por las almas que esta noche fueron salvos. Gracias por cada corazón que hayas tocado esta noche. Gracias por la palabra que nos ha llegado. Porque tu palabra nunca sale de ti y regresa en vano. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. No desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. Pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, Él nunca fallará. La luz brilla en las tinieblas y rompe las cadenas, destruye la opresión. Él es el Cordero que quita
es oscuridad, siento que no puedo más. Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro, ¿acaso habrá otro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo confieso, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres mi Salvador. No desmayes, yo soy tu esperanza, yo soy. Al caído, le das vista a los ciegos y liberas al cautivo. Tu palabra nos levanta, nos rodeas de esperanza, eres libertador. No desmayes, yo soy. Tremenda canción. Y un vistazo en nuestro reloj aquí en el estudio nos enseña que ya son las 9:15 de la noche, horario local aquí en Utrecht, Holanda. Vamos entrando la última cuarta hora de la transmisión de esta noche. Y queremos enviar esta noche saludos y deseos de bendición para Iván Félida. A mí me dijeron que Iván es el hombre más serio de la ciudad de Groningen. Saludos y bendición también para Urvin y Ruli Albertes y su casa y familia. Mariela Guerra y su casa y familia en Málaga. Para nuestros hermanos Cedric y Geralda Soleyana, para Sharifa, para la familia completa, para Mercedes Omachechi Soleyana, para Eric y Mirla Soleyana y su casa y familia, también para Isaac y María Eugenia Paternina, para Tito Plat, Urvin Streidel, para Elke y Michael Bonifacia, Mirugia Carolina, Latifa Fele, Judith Reina, Aramida
y Ramírez, y también para Natalie Mersing y su casa y familia completa. Saludos y bendiciones también para mi suegro Papavín Clar, para Sharaska, Juni, Marcelo, Fernando, Kilian y Kiara, para Janine y también para Gabriela, Jimeno y Giselle, para Charette y Senia, Paulo y Laila Barbosa, Carmen Barbosa, Rosel Stein, Greta Sánchez, para todos ustedes. Una bendecida semana, una semana colmada de bendición y de victoria, y que Dios les lleva de gloria a gloria y de victoria a victoria. Que Dios les hace de ustedes, cada uno, gran testigos de su reino, de su misericordia y de su majestad y de su poder. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción, una bella canción de adoración. Y si conoces esa canción, cántalo de todo tu corazón, de toda tu voz, como en el cielo. Y cara a cara te veremos. Revela tus misterios, nos rendiremos a adorarte. Revela el misterio y
cuáles son tus deseos. Déjanos saber. En qué tú piensas, cuáles son tus deseos. Déjanos saber. Como en el cielo, 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 aquí como en el cielo, 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 pones tu corazón, como en el cielo, como en el cielo, que todo sea como es en el cielo, tu rostro por siempre miraremos, que todo sea como es en el cielo aquí. Yo quiero verte, que todo sea como es en el cielo, tu rostro por siempre miraremos, que todo sea como es en el cielo aquí. Dile, dile, que todo sea como es en el cielo, tu rostro por siempre miraremos, que todo sea como es en el cielo. Mírate en el cielo, la eternidad presente. Ahí habitaré, mirándote, Señor. Aquí tu voluntad. Qué bella canción. Y vamos por la última canción de esta noche.
Pero primeramente me voy a despedir de ustedes, agradeciéndoles por haber estado conmigo esta noche en esta plataforma. Y mañana, si Dios permite, tenemos otra cita y otro encuentro con Dios. Mañana a las 11 de la mañana, mi hermano Seide continuará con la programación en empapiamiento. Comienza un día nuevo con Señor, la programación de empapiamiento, cual empezará a las 11 de la mañana en esta misma plataforma. Y si Dios permite, el próximo lunes estaré de nuevo con ustedes con otra edición de una nueva semana con el Señor. Que Dios les bendiga en grande y muchas bendiciones por los días que están por delante. Y recuerde, deleítate en el gozo del Señor. Y vamos a finalizar con esta canción, mientras voy a decir, chao, 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 que Dios le bendiga en grande. Hasta la próxima oportunidad. Chao, chao, chao. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios.